Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino. El día de hoy vamos a modelar este reloj que ven aquí. Chequen, este está modelado como tal en rinoceros. Y esta va a ser una prueba. Chequen, aquí está nuestro renderizado, mi render fue en Keyshot. Esta va a ser una prueba, hice una encuesta, si quieres participar en las encuestas, suscríbete, de vez en cuando hago algunas que determinan en la forma de modelado, qué vamos a modelar, etc. Y pregunté si querían, bueno, avisé que iba a modelar un reloj. Comenté si querían que modelara esta pieza y que el video lo subiera muy editado para que el tiempo total de este video fuera corto. O si querían que no llevara mucha edición para que vieran si tengo ahí algunos problemas de modelado, cómo lo soluciono, qué pasa aquí, qué pasa allá. Y ganó esa opción. Entonces, a las personas que les agrade este nuevo formato, espero que lo apoyen, dejes un like. Y también, si no te agrada del todo, si dices, no, ¿sabes qué? Estaba mejor de la otra forma, deja un comentario, ¿sabes qué? Estaría mejor que lo editaras para que fuera menos tiempo. En este no creo que haya muchos problemas porque es un modelado muy, hasta cierto punto, sencillo. Pero vamos a hacer la prueba. También quiero comentar, no vamos a calcar nada. Lo que sí vamos a hacer es guiarnos por algunas medidas. No van a ser muchas realmente. Este modelo, como es una prueba, va a ser como lo voy a modelar para pantalla. Algunas cosas van a ser manuales, alguno que otro lo vamos a hacer con las dimensiones de nuestro reloj. Y no sé si voy a hacer renderizado. Tal vez si hago render de puede que lo haga. Pero ese yo creo ya sería en otro video. Y bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestro nuevo documento en objetos pequeños centímetros. Recuerda que si estás aquí en milímetros, si está bien instalado tu Rhino, va a ser archivo nuevo y te deben de salir las plantillas. Si no te salen, vamos a venir a Unix Settings y aquí vamos a cambiar a centímetro. Así que sí. Y vamos a comenzar. Vamos a utilizar aquí algunas capas. En este caso, vamos a hacer en la vista frontal un círculo de 3.4 de diámetro. Ok, desde ahí vamos a partir. Vamos a enfocar aquí. Y vamos a hacer un círculo más que sea concéntrico. Aquí. Lo vamos a hacer de 3.8. Pero esta entidad la vamos a mover. Vamos a moverla 0.1 hacia la parte de acá atrás. Así. Y yo creo que vamos a construir de una vez esto de la siguiente manera. Vamos a crear una capa nueva. Le vamos a poner de color azul. Aquí. Este azul está bien. La palomeamos. Y aquí necesitamos que haya una planar. Vamos a venir aquí a planar. Lo voy a ocultar aquí. Voy a palomear oculto nuestra planar, ahí lo vamos a dejar. Esto es para ya en render que sea nuestro cristal. Vamos a hacer esto, vean. Una curva que venga desde cuadrante a cuadrante. Y luego hacia atrás la vamos a poner de 0.8 hacia atrás, así. Exacto. Esta línea, hay varias formas. Podemos revolucionar, podemos hacer un barrido por un carril, un barrido por dos carriles. Yo voy a hacer un barrido por un carril. Este va a ser el carril, esta es la curva, acepto. Y tenemos esta forma. Vamos a activar aquí una vista en sombreado. Casi siempre tengo wireframe aquí y tengo sombreado acá. Vamos a ver, ok, ahora vean. Yo creo, porque lo vamos a necesitar atrás, que esta entidad la vamos a splitear. Vamos a partir con este de aquí. ¿Para qué? Para que se seccione de esta manera. ¿Con cuál spliteé? Con esta curvita que teníamos. Lo vamos a reflejar de una vez. Vamos a hacer un mirror. Debe de haber aquí un punto medio seguramente. Vamos a ver. Ok. Desde aquí hacia arriba o hacia abajo. Ok. Esa va a ser la tapa. Y vamos a hacer aquí una planar de aquí. Ok. Entonces aquí vamos a construir la parte interna de nuestro reloj. De hecho, vean, aquí vamos a aprender varios comandos. Van a ser varios. Yo creo que aquí vamos a venir a un extract isocurve. Aquí, extract isocurva. Selecciono y más o menos vamos a calcular la mitad. También se puede calcular exactamente la mitad. Siempre que yo les digo que también se puede poner referencias, es cierto, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo voy al punto medio
y le digo que quiero exactamente el punto medio, cierro comando, aquí voy a tener la isocurva que acabo de clonar, ¿no? Lo que pasa es que en algunas ocasiones, para ahorrar tiempo, no pongo esas referencias, ¿no? Cuando vamos haciendo cosas manuales, luego no me preocupo tanto en poner referencias muy específicas. También este modelado está a mano, pero no sé si modelar un taladro o modelar una secadora completamente paramétrica. Hay alguna que otra persona todavía ahí que menciona que Rhino no es paramétrico, y aquí quiero hacer un paréntesis muy muy rápido. Se está confundiendo mucho, sobre todo en grupos de Facebook, la diferencia entre paramétrico y algorítmico. Muchas veces yo veo edificio modelado en Rhinoceros de forma ejercicio paramétrico, y lo hacen con Grasshopper. Grasshopper es algorítmico, no paramétrico. La diferencia es que, paramétrico, controlas todos los parámetros, controlas todas las medidas, eso es paramétrico. Y algorítmico es que mediante algún proceso, en este caso mediante Grasshopper, te saca formas aleatorias o te saca patrones. Eso es algorítmico. Es diferencia algorítmico y paramétrico. Voy a hacer aquí una planar para construir mi reloj a partir de aquí. Recuerden que ya tenemos ahí oculto esto de aquí. Ok, esa va a ser la base. Vean, vamos a hacer aquí, déjenme ver. Ok, vamos a hacer aquí un rectángulo desde centro. Aquí recuerden que algunas partes las vamos a hacer de manera manual. Creamos una nueva capa. Esta la vamos a hacer como de color verde, verde clarito. ¿De qué verde estaría bien? Por ahí. Ok, la palomeo. Y vamos a hacer aquí sin ninguna referencia, porque aquí ya no referencié bien. Aquí vamos a hacer vamos a ver nuestro indicador de la hora. Esta entidad, déjenme ver en dónde se encuentra. La vamos a mover ahorita a la parte media. De la siguiente forma, vean. Voy a extruir un poco. Así. Como no estoy trabajando ahorita con medidas, solamente alguna base para también no hacer todo completamente a mano y a desproporción. Voy a poner aquí both sides no. Todos estos comandos que vean ya los expliqué, están en el curso que tengo gratuito. Voy a hacer una pequeña extrusión hacia la parte de acá afuera. ¿Sí? El original lo suprimo. Si necesito hacer después edición de esto, lo puedo hacer. Lo voy a llevar hacia atrás, un poquito por fuera de la parte media. También si quieres tomar un curso conmigo, puedes hacerlo, puedes cotizar por ahí o generar un modelo, tengo una biblioteca, cualquier cosa que quieras por ahí lo podemos cotizar. Ya tengo aquí mi entidad. Aquí vamos a utilizar pues una matriz circular, un array polar que está aquí. El centro va a ser este. ¿Y cuántas veces se va a repetir? Se va a repetir 12 veces, ¿no? Aquí están mis horas. También tiene aquí algunas decoraciones. Tiene esto. Creo que estoy viendo mi reloj al revés. Tiene aquí algunas decoraciones. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Déjenme ver más o menos de cuánto. Puedo iniciar tal vez aquí en el centro. Voy a poner de 1. Este lo voy a mover desde aquí. No sé si... Sí, cliqué mover. Ok, lo voy a mover desde aquí a punto 8 hacia acá. Y voy a hacer... Aquí hay otro comando, chequen. Este va a ser desfasar curva. Voy a poner both sides. No both sides, sino más bien truth point. Perdón, me estaba equivocando. Lo voy a hacer muy delgadito. Quito mis referencias. Siempre vamos a estar quitando y colocando referencias. Ahí está bien. Adentro de esto también tenemos unas entidades, las cuales vamos a hacer también con rectángulo desde centro. Tenemos algo parecido a nuestro reloj. Vamos a ponerlo por allí y lo voy a poner aquí. Nada más que aquí tiene más entidades. Igual le voy a poner 12. Lo voy a poner por aquí. Si quieres moverlo, referenciarlo, está perfecto. Ok. También lo voy a hacer desde el centro. Vamos a ver 12 en 360. Ok, perfecto. También chequen, hay algunas personas, sobre todo a mí me han comentado, y de hecho me han pedido hasta como una explicación de por qué lo comento. Yo digo que la herramienta de Gumball es una de las peores herramientas que puedes utilizar, sobre todo en modelado paramétrico. Hay quienes la defienden porque puede rotar, puede escalar, puede mover objetos, pero los mueve de una manera muy X, ¿no? O sea,
para hacerlo de manera perfecta están todos estos comandos. De manera libre, cuando estás modelando con T-Spline, que ahora se llaman SubD, está perfecto. Pero en ocasiones pues no nos va a servir. También tenemos aquí un pequeño círculo que parte del centro. Ahorita le damos forma a todo esto. Y tenemos una pequeña aguja que viene desde aquí. Así. Así. Igual aquí podríamos hacer un mirror, pero yo no voy a hacer un mirror. Lo que voy a hacer es seleccionar estos dos elementos. Hago una planar. Y voy a seleccionar estos elementos. Estos y estos también. Ahí voy a hacer una planar. Y por último voy a hacer una planar de este. Ok, todo esto lo vamos a llevar también a la parte de atrás, porque seguramente está aquí enfrente. Antes de llevarlo hacia atrás lo voy a extruir un poco. Ok, voy a acercar mucho, solo lo quiero extruir un poco. Suprimo el original y esto lo voy a llevar hacia la parte de atrás. ¿Por qué lo hago en una capa diferente? Porque esto va... De hecho, este sí lo vamos a poner acá. Está seleccionado, cambiar capa de objeto. Esto va del mismo color que el reloj, se va de una forma metálica. Y lo voy a llevar aquí enfrente, ¿no? Voy a llevar por aquí. Creo que está un poco grande. Si más adelante considero que lo debo hacer más pequeño, luego más pequeño. Selecciono. Y voy a hacer aquí un mirror desde el centro hacia acá. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer ahí las manecillas que están a partir de aquí. Voy a hacer una circunferencia más. Las manecillas también están en la capa de color negro. Ahí. Allí lo voy a colocar. Y tengo ahí dos manecillas. Obviamente la más grande y la más pequeña. Vamos a elegir de aquí hacia aquí y aquí. Y tenemos una más grande, ¿no? Igual va a iniciar desde el centro. Esta la vamos a poner como por acá. De esta forma, vamos a ver. Quito mis referencias hasta que vaya a cerrar. Aquí, aquí. Y ahora sí puedo referenciar aquí. Si quiero hacer modificación, activo puntos. Todos estos comandos yo los tengo explicados, absolutamente todos. Y repito que es un curso gratis que tengo ahí en Rhino. También les quiero comentar que en lo que hago aquí mis modificaciones, también este video va a ser una prueba. Generalmente cuando yo hago videos un poco largos, lo que hago es que pongo varios anuncios porque ya sé que la mayoría de la gente se salta los anuncios. Entonces, dentro de todos los que pongo, hay alguno que seguramente me cuenta a mí como visualización o como para generar ingresos. Quiero comentarles, voy a hacer aquí una planar de cada uno. De vez en cuando pueden checar ahí alguno de los anuncios. De vez en cuando, no te estoy diciendo que veas todos. Pero si quieres realmente apoyar este canal, esa es la manera en la que genero aquí algún ingreso. Vamos a seleccionar aquí las superficies. Y pues me ayuda, ¿no? Bastante a seguir generando contenido. Vamos a hacer aquí una... no, es la extrusión ya lo hicimos. Solamente vamos a acomodar esto donde debe de ir. Entonces, bueno, vamos a mover este hacia atrás. Ok, creo que por allí, ¿no? Ok. Estas entidades, de hecho, si las quieren colocar de otro color, yo las voy a colocar de otro color. Estas. Vamos a generar una nueva capa. Voy a poner aquí un color tal vez blanco. Y voy a poner esta. Por si quieren ustedes que en el render esas entidades como que se vean brillosas y lo demás, ¿no? O sea, da menos problemas si cada cosa está en una capa diferente. Déjenme ver qué más me hace falta por aquí. Creo que ya, déjenme ver aquí en mi render. Creo que ya es todo. Ok, lo del medio. Esto de aquí. Esta también tiene ahí vamos a hacer esto. Lo voy a cambiar de capa a una capa de color rojo. Y también tiene una flechita hacia la parte de abajo. Vamos a activar. Tiene una pequeña flecha. Vamos a ver. Esta flecha de aquí es muy, muy, muy pequeñita. Nada más que cierre en length. Ok. También lo voy a extruir. Que sea muy pequeño. Todo esto repito que puedes ir corrigiendo los tamaños. Ok, creo que estaba seleccionando otra cosa sin querer.
Vamos a ponerlo por allí. Y esta entidad, esta extrusión, la vamos a poner igualmente del otro lado. Lo podemos hacer también con un mirror o simplemente lo podemos copiar, ¿no? Como quieramos. Vamos a ver. Ok, creo que ya tenemos la base. Vean, tenemos esto por el momento. Vamos a hacer aquí ahora la parte de alrededor del reloj. Esto fue lo que más me costó trabajo a mí cuando hice el primer modelo. Este modelo yo ya lo hice. Voy a guardar una vez. Ok, ya guardé por una vez. Les comentaba que esto ya lo modelé una vez. Me tardé alrededor de 2 horas y media en hacer tanto el modelo como el render. Pero a ver en cuánto nos queda este modelo. Generalmente alguien ya con experiencia, pues más o menos lo que se tarda en modelar esto, yo creo ya con todo renderizado, 2 horas y media, unas 2 horas está bien. Si vas aprendiendo, pues yo creo que unas 3 y media está bien. De ahí para abajo está perfecto. Ok, y aquí viene lo interesante, al menos les comentaba que en el primer ejercicio, a mí me costó trabajo la parte que sigue. Vamos a hacer una capa de color verde, pero en este caso va a ser verde como este. Palomeamos, aquí vamos a poner unas cuantas referencias. Iniciamos desde polilínea y que vaya en el siguiente cuadrante, aquí. Esta la vamos a hacer más o menos, tiene como punto 6. Punto 5 lo voy a poner hacia acá. Chequen, punto 5. Y a partir de aquí voy a hacer una línea desde punto medio, aquí, en este fin. La vamos a hacer a punto 25, así. Ok, esas son unas referencias que necesitamos. Algo les iba a decir y se me está pasando, a ver si ahorita me acuerdo. También vamos a hacer una línea desde aquí hacia... Pero esta es línea normal. Hacia arriba la vamos a poner a punto 5. Así. Y de largo la vamos a poner de... Déjenme ver aquí. Voy a medir aquí. Y de 3 unidades, de 1.5, pero la vamos a poner con esta, ¿no? Para que sea 1.5 hacia un lado y 1.5 hacia el otro lado. Así. Ahora, un error que yo tuve es que... Bueno, aquí necesitamos un arco. El error que yo tuve y por el cual estuve yo batallando mucho es que... Bueno, fueron dos en específico en esta parte. Uno es que generaba un arco. Aquí necesitamos un arco. Pero en el reloj está lo más pegadito que se pueda a esta parte de aquí abajo. Y yo lo había generado así. Eso me llevó, como yo lo estaba haciendo con medidas, me llevó, y esta la estaba inventando, este de aquí, me llevó a que no me cuadrara mi reloj. En este caso que lo estamos haciendo sin medidas muy precisas, que de hecho nada más tuvimos medidas aquí, ¿no? Para tener la base. No va a importar tanto, pero sí vamos a hacerlo lo más pegadito posible. Vamos a desactivar mis referencias y lo voy a llevar hacia acá. Así. Perfecto. Ahora, esta entidad la vamos a reflejar. Vamos a reflejar. De hecho, aquí vamos a hacer varios cortes. Vean. Déjenme ver si estoy grabando todavía. Ok, llevo 20 minutos de grabación. Creo que vamos a terminar bastante bien. Voy a reflejar este. Ya me acordé que les iba a decir. Si ustedes quieren que modele algo por ahí en específico o algún tema, lo pueden poner. Obviamente lo voy a poner en la lista de lo que tengo que modelar o de lo que me gustaría modelar, porque pues ya tengo ahí algunas opciones. A mí en específico siempre les comento que me gustan mucho las botellas. Esto lo vamos a copiar en la parte de abajo. Vamos a ver qué tal queda si copiamos esto en la parte de abajo. Y aquí en mi casa tengo alrededor de 20, 25 botellas, todas distintas, que pudiéramos utilizar, ¿no? Chequen. Tenemos esto y... ¿Qué hacemos aquí? Déjenme ver en dónde lo podemos hacer. Abajo está bien. Ok, vean. Aquí viene algo importante. Esto no lo vamos a dejar así. Me refiero a las esquinas. No sé si redondearlas de una vez. Vamos a probar redondear de una vez. Para eso vamos a nuestro fillet, que está aquí. Fillet corners. También cuando tomes curso conmigo, hay gente que me pide, oye, ¿me vas a pasar apuntes? Yo no te puedo pasar apuntes porque tú no entiendes igual que yo y yo no entiendo igual que tú. Es decir, todos aprendemos de una manera diferente. No sé si alguna vez le hayas pedido sus apuntes a algún compañero en la escuela y que no le hayas entendido absolutamente nada, pero él sí le entiende, es parecido.
Lo que sigue en mi curso, lo que hago es que te voy diciendo, ¿sabes qué? Esto sería bueno que lo apuntaras porque es esto y esto y esto y esto. Voy haciendo referencia a lo más importante, ¿no? Vean, aquí yo creo que en el radio, vamos a probar con punto 2 a ver qué tal se ve. Vamos a ver, tengo aquí mi regla. Vamos a ver de aquí a aquí. Se ve bastante bien. Vamos a poner punto 2, vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a hacer, déjenme ver, aquí no, aquí es diferente. No está exactamente así, pero de hecho sí, vamos a redondear nada más aquí. Y aquí. Okay, vamos a redondear también aquí. Aquí también. Aquí pues no tenemos con qué redondear. Aquí era lo que les comentaba, vamos a hacer en la capa de color verde que ya tenemos un círculo más que sea concéntrico. Pero vamos a ver en dónde tenemos esto. Ok, vean lo que vamos a hacer. Ok, fíjense. Aquí viene uno de los problemas de que ya tenemos varias capas y tenemos un montón de cosas ahí. Lo que vamos a hacer es déjenme ver. Ya sé, aunque no necesitemos aquí una línea, la vamos a dibujar. ¿Por qué antes me dijiste que sí y ahora, o por qué antes me dijiste que no y ahora me dices que sí? Por lo siguiente, necesitamos una referencia. Aunque esto no es parte de mi dibujo, por el momento al menos, vamos a esconder esto, vamos a esconder esto, vamos a esconder el rojo esto no nos importa tanto, pero lo vamos a esconder también. Vean, vamos a lo vamos a iniciar desde aquí porque era nuestra referencia de cuadrante, pero lo vamos a llevar hasta el midpoint. ¿Para qué? Para generar aquí un punto medio, y con este punto medio lo que vamos a hacer es generar un círculo hasta la opción de Near. ¿Cuál es la opción de Near? Por aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es que este círculo va a estar trimeando. Espero que me haya salido correctamente. Aquí. Aquí. También va a trimear aquí y va a trimear aquí. ¿Ok? Ahora vamos a invertir los papeles. Queremos cortar con este elemento y con este elemento. Déjenme seleccionarlos bien. Ok, ahí está. Queremos cortar aquí. Exacto. Y ya tenemos el contorno de nuestro reloj. Ya no más falta que unamos todo esto. Igual puedes seleccionar todo y unirlo. Pero bueno, da lo mismo en realidad. Este también. Perfecto. Una curva cerrada. Eso es importante aquí, que tú vayas generando tus referencias. Muchas veces me dicen, es que no tengo un centro, es que no tengo un punto medio, es que no tengo un cuadrante, es que no tengo nada. Genera tus referencias. Yo una vez le dije a una alumna, me acuerdo el consejo que le di. Le dije, incluso las cosas que no tienes te ayudan a construir tu objeto. Por ejemplo, aquí yo no tenía un punto medio, pero lo construí para poder sacar esa circunferencia. ¿Sí? Eso es un tip que les puedo ir dando. Ok, creo que aquí está bien. Esta entidad la vamos a extruir, pero no sé cuánto. También algo de lo que me enfrenté con este reloj es que, bueno, el reloj no es mío. Y obviamente no lo voy a desarmar, no lo voy a quitar los eslabones para sacar medidas exactas. Y fue justamente el reto también de aquí, en ir calculando a vista o ir calculando lo que es las medidas. Lo vamos a tener que extruir. Déjenme ver aquí cuánto lo podemos extruir. Mide como 0.5, pero déjenme ver. Sí, 0.5 justamente. Esto ya lo he comentado en alguno que otro video. Si tú eres capaz, esto lo vamos a mover a la parte media. ¿Sí a la parte media? Déjenme ver. No, creo que ahí está bien. Si tú eres capaz de ir, voy a hacer mi extrusión de curva de 0.5, acepto. Si eres capaz de ir, ok, aquí veo que está un poco más ancho. Voy a hacer más corto, yo creo que esta parte, ahorita lo hago más corto. Si eres capaz de ir calculando más o menos las distancias, es que vas mejorando justamente tu proporción. Pero nunca lo vas a lograr, me atrevo a decirte que nunca lo vas a lograr si calcas cosas. Te haces muy dependiente, ya lo he dicho muchas veces. Y en mi caso, no me agrada que haya profesores de Rhino en específico. Los otros programas ya verán si en 3D Max calcan o no calcan. Pero si eres diseñador industrial, si haces diseño como tal, no necesariamente que seas diseñador industrial y te la vives calcando, pues en realidad, déjame ver aquí, va a ir hacia atrás, ¿no? A ver cuánto lo muevo.
en realidad, como te estaba comentando, en realidad pues no estás aprendiendo a modelar, realmente te haces solamente dependiente de una imagen. Este lo vamos a mover, vean. De hecho creo que lo voy a mover solamente hacia la parte de atrás, sin ningún near, sin ningún nada. Así más o menos a la parte media. Y lo que necesito aquí, ok, ya vi. Ok, no se preocupen, fíjense. Aquí lo que voy a hacer es un sólido. Vamos a hacer aquí un pequeño sólido que sería un cilindro que inicie aquí con centro. Lo vamos a hacer sin ninguna referencia, más o menos a este tamaño, vean a cuál. Que atraviese todo. Y ahí vamos a hacer una diferencia booleana. Vamos a hacer una diferencia booleana de esta entidad, un enter. Con este eliminar el original, sí, acepto. Y ya tendríamos aquí el borde, ¿no? Así, ok. Y ahorita vemos si lo hacemos más hacia atrás o más hacia adelante o hacia dónde lo hacemos. Esta entidad tiene algunas cosas ahí. Tiene algunas como desniveles. No son perforaciones, son desniveles. Esto también lo vamos a hacer a mano. Muy sencillito. Recuerda que puedes suscribirte también en lo que generamos estas entidades. Lo voy a hacer así. Y así. Nada más lo que voy a hacer es que estas entidades estén realmente atravesando un poquito a esto de aquí. Voy a copiarla, tiene dos de un lado y dos del otro, así. Porque en medio viene un eslabón ahí y tiene dos acá. Si quieres hacer un mirror lo puedes hacer. En mi caso creo que así va a estar bien. De hecho son un poco más hacia allá, me parece. Vamos a ver. Ok. Voy a hacer una selección. Hago un mirror a partir del centro. ¿Cuál centro? Pues este de aquí, hacia acá. Y aquí vamos a hacer una diferencia booleana. Déjenme ver, estas entidades, de hecho pasan aquí arriba, que salgan un poco. Así. Vamos a ver, más o menos los dos deben de estar al mismo tamaño. Igual puedo referenciar, pero quiero ahorrarme ahorita esto. Esto lo llevo hacia abajo, que salga un poco. Ok, hago una diferencia booleana de un enter y selecciono estos elementos junto con los de arriba. Voy a eliminar el original, sí, acepto, y ya tendríamos aquí estas entidades. Ahora lo que vamos a hacer, fíjense, voy a hacer aquí una pequeña pausa, pero ustedes no lo van a ver, para guardar mi archivo porque se está yendo mucho la luz el día de hoy. Lo único que vamos a hacer aquí es hacer un vent. ¿Cómo vamos a hacer un vent con esto? De la siguiente forma. De hecho el comando es vent, ya me había adelantado ahí. Y lo que vamos a hacer es curvar esta pieza desde la parte media. Déjenme ver aquí si encuentro algún midpoint. Vamos a ver, aquí. No, ¿dónde debe de haber? O un cuadrante incluso. Cuadrante de aquí, desactivo. Lo llevo hacia arriba. Aquí vamos a poner simétrico, sí. Y lo vamos a hacer un poco hacia la parte de atrás. Solamente es un poco lo que está curvado esto. Por ahí, vamos a ver. Venga, ahí está bien. Voy a guardar una vez y ahorita continuamos. Ok, vamos a continuar. Ya hice mi guardado. Nos quedamos aquí que estaba... Bueno, ya había aquí doblado. Mi primer video, o la primera captura que acabo de hacer es de media hora. Y no sé cuánto nos tardemos. Creo que una media hora más. No sé realmente cuánto. Pero aquí vamos a hacer un pequeño eslabón que tiene este reloj. Es muy fácil hacerlo. Lo vamos a hacer en la capa de color. Déjenme ver. Yo creo que lo vamos a hacer en la capa de color verde igualmente. En esta. Y para esto vamos a desactivar mis referencias. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a hacerlo manual. Este era de los detalles que les comentaba que pues no puedo como tal medirlo. Pero vamos a hacer algo así. Hacia atrás. Y vamos a hacer algo así. Vean. Aquí tenemos esta curvita. Si queremos igual ahí hacer edición de nuestra curva para que no se vea desproporcionado de un lado, desproporcionado del otro, también lo podemos hacer, ¿no? Algo así lo voy a generar, un poco más de curva aquí. Ok. Esta entidad la voy a poner a la mitad, más o menos. Si quieres ponerlo exactamente a la mitad, también puedes ponerlo exactamente a la mitad. Y voy a hacer una extrusión de curva plana cerrada. Pero en este caso en both sides le voy a decir que sí. Y esto, déjenme ver, vamos a hacerlo más o menos a la medida. Este mide como 0.6.
¿Cuánto mide? No, mide como 0.8. Entonces vamos a decir que 0.4 queremos, así. Y esta entidad, bueno, el original lo borramos. Este de aquí lo voy a poner encima, o no encima, sino afuera de esta pieza. Y también al lado tenemos otras entidades. Si esto medía 0.8, estas de acá miden como 0.5 y son parecidas. Chequen, voy a seleccionar esta entidad, la voy a llevar hacia acá. Nada más que esta tiene igualmente, y están más hacia abajo también. Bueno, ya vi dónde comienzan. Esta tiene igual un pequeño desnivel y está un poquito doblada. Entonces vamos a hacer aquí, ¿cuántos desniveles tiene? ¿Uno o dos? Tiene dos. Vamos a hacer igualmente aquí una caja. Igual si te queda mejor, si te acomodas más, vamos a venir a Inverse Selection and Height. Y vamos aquí a generar esto. Solamente es un pequeño pedacito. Y también como tiene una pequeña curvatura, si lo quiero rotar, lo podemos rotar, ¿no? Vamos a rotar un poquito ahí. Solamente tienen unas pequeñas marquitas ahí y la tiene también por acá. Ok, vamos a hacer una diferencia booleana. No va a marcar en todo, pero está bien. Ok, exactamente. Activamos lo que habíamos escondido. Esta entidad la tiene, igual es un poco más, está a la parte media más o menos. O sea que está como por aquí. Y tiene una igual del otro lado. Aquí, la vamos a poner ahí mientras, ¿no? Ok, y también estos elementos, sobre todo, déjenme ver cuál aquí. Yo creo que los tres los vamos a girar un poco. Transform, rotate. Recuerden que este es únicamente para pantalla. Ok, creo que por ahí está bien. Y necesitamos un camino aquí. Vamos a hacer esto, vamos a cliquear. Vamos a cliquear hacia la parte de atrás. Algo así. Ok. Y voy a seleccionar estos tres elementos. Voy a venir a Erase Along Curve. Quiero que se repitan. Ojo, antes de esto, esta entidad la voy a mover obviamente aquí a la parte media. Si lo quieres hacer con referencia, puedes hacerlo con referencia. Vamos a hacer un Erase Along Curve. Aquí. Aquí. Y aquí en Items o Items, le vamos a decir que unos 8. Vamos a ver qué tal se ve con 8. Necesitamos más. También si tienes una versión anterior, en lugar de escribir aquí arriba, parece que te sale una ventana, pero es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué tal se ve con 12, o si ya no caben 12. Vamos a ver. A lo mejor y 13 o 12. Vamos a ver. Voy a dar un Enter para ver esto, qué tal está. Yo creo que cabían más. Control Z. Voy a repetir mi comando. De aquí. Vamos a poner, no sé, 14. Ok, creo que se ve mejor. Ahora, ven ustedes. Obviamente esto lo tenéis que hacer con la opción de forma libre. Pero vean que sobre todo hay algunas partes. Déjenme ver si aquí sucedió. Creo que no sucedió por la curva que yo les daba. Pero si tú o igual lo podemos hacer aquí, vean. Si hay algunas partes que crees que no están siguiendo el lado correcto, por ejemplo aquí, las puedes rotar. Esto también me pasó a mí. Porque obviamente que aquí va a seguir un patrón, pero en la vida real ese patrón no existe. O sea, la correa del reloj, o como se llame, sí está teniendo una dirección, pero no solamente una tan rígida como en este caso. Entonces tú lo que puedes hacer es ir rotando para que pareciera como que están más cerradas estas entidades de aquí, ¿no? Vamos a ver. Podemos ir rotando estas también. Vamos a ver. Solamente un poco lo vamos a hacer. Vean la diferencia. ¿Sí? Ok. O sea, con las que yo necesite ahí lo puedo generar. Recuerden que esto no exactamente lo estamos haciendo de manera paramétrica. Ese es también uno de los detalles. Eso lo vi. También te invito. Tengo un tutorial por ahí de cómo puedes generar una bicicleta. Están en varias partes para que vayas viendo exactamente. Me quedé aquí, me quedé acá. Ok. De hecho, pudiéramos haber hecho ahí más repeticiones. Si quieres más repeticiones, puedes poner igual más repeticiones. Vamos a ver. Así se ve por el momento.
si quisieras, antes de hacer este patrón, antes de hacer este movimiento, lo que pudieses haber hecho es hacerle aquí unas perforaciones para que se vieran ahí, ¿cómo se llaman? No sé, unos tubitos que hacen el ensamble, no recuerdo cómo se llaman. Vamos a hacer lo mismo abajo. Vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Ok, voy a iniciar desde aquí. Aquí puedes poner la forma que quieras, o sea, yo lo voy a poner así. Pero puedes poner por ahí la forma que tú quieras. Aquí me faltó lo de aquí arriba, pero no pasa nada. Porque pues lo puedo copiar, ¿no? Puedo seleccionar no es este y este. Y puedo hacer aquí un mirror con esta referencia. Igual si quieres que le eche un ojo a tu modelo, puedes etiquetarme ahí en Facebook. Es la forma en la que lo hago. De aquí, si está en el lugar correcto, no. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo por aquí. Yo creo que ahí. Vamos a ver cómo se ve, si lo repito unas 6 o 7 veces o si necesita más repeticiones. ¿Por qué no cuento exactamente los eslabones que tiene mi reloj? Porque ahorita no saqué esta dimensión, o sea, no saqué esta longitud. Precisamente por ello. Yo aquí puse 14, pero 14 van a ser muchísimos. Creo. Vamos a ver qué tal se ve con... le puse Enter. Vamos a ver qué tal se ve con 10 elementos. Vamos a ver. Selecciono. ¿Qué tal se ve con 10? Hasta incluso menos, ¿no? Vamos a poner qué tal se ve con 8. Creo que por ahí puede ser bien. Vamos a ver. Vean. Vamos a ver qué tal se ve. Ahorita también algo que yo les comento mucho a mis alumnos. Voy a guardar. Que cuando tú estás haciendo el modelo sin materiales se ve de una forma, pero cuando haces el render ya se ve de otra forma, obviamente. Vamos a ver aquí una vista en pen. A mí me gusta mucho. Vamos a ver. Miren, vean. Creo. Déjenme ver. No, está bien. Vamos a ver una vista en renderizado. Voy a ocultar esta parte de aquí. Vean. ¿Sí? Si quieren girar más aquí alguna de las piezas. Creo que yo voy a girar más una de las piezas. De aquí arriba. Y que son todas estas de aquí. Son todas estas. Las voy a empezar a girar, transformar, rotar. Para que sigan más el patrón de aquí, ¿no? Que estén más pegaditas. Obviamente les comentaba que ya colocándole materiales a ver muchísimo mejor. Quito mis referencias. Para que esté más cerrado el patrón, ¿no? Creo que por ahí. Vean. También nos hace falta aquí una parte. Y de hecho lo vamos a dibujar de una vez, vean. Voy a seleccionar este elemento o no lo selecciono. Vean, voy a hacer aquí una línea. Este es como de punto 3. Y la voy a poner hacia arriba. Punto 4 más bien. Vamos a ver qué tal se ve de punto 4. Punto 4 hacia acá. Igual de punto 4 hacia abajo. Y aquí cierro. Voy a activar aquí mi fin. Esta entidad la voy a meter por aquí. ¿Por qué? Lo que voy a hacer es una extrusión. Así. Diferencia booleana también. Todos estos comandos ya los he explicado. Te voy a dejar algunos cuantos en la descripción de este video. Lo suprimo. Y lo que voy a hacer aquí es un cilindro. Pero este cilindro, ¿dónde lo hago? Déjenme ver. Voy a seleccionar esta pieza. Voy a venir a Invert Selection and Hive. Y voy a generar mi cilindro. En esta misma capa está bien mi cilindro. Sin ninguna referencia por el momento. Yo creo que lo voy a poner aquí. Por aquí. Y lo voy a poner hacia acá. Esta entidad la voy a poner donde debe de ir. También arriba de hay un cilindro más que lo voy a dibujar igualmente. Que sea concéntrico, aquí sí, a esta parte. Concéntrico, es que tengo activado tengan activado, como siempre lo digo, solo lo que ocupan en el momento. Voy a poner aquí una que sea más pequeñito que el anterior y que sea solamente un poquito hacia la parte de arriba, así. También voy a hacer aquí una pequeña caja, así, no importa realmente exactamente la forma o más bien el tamaño, que atraviese un poquito. Para esto lo voy a llevar hacia acá, hacia la parte media. Y voy a hacer una matriz polar también aquí. Vamos a hacer una matriz polar de este elemento, un enter. El centro va a ser el centro de aquí.
Lo quiero repetir unas 35 veces más. Vamos a repetirlo unas 45. Vamos a ver. Creo que por ahí está bien. No sé si seleccioné algo sin querer de más. No, creo que está bien. Y voy a seleccionar esta pieza. Diferencia booleana con todas estas de aquí. Con todas estas de aquí. Acepto. Lo que va a suceder es que ya tenemos para ajustar nuestra hora, que es un botoncito que va aquí, ¿no? Activamos todo. Voy a guardar. Vamos a ver cuánto llevo de grabación. Ese ratito eran 30 minutos más 12, llevo 42. Creo que vamos bastante bien. Voy a ocultarlo. Vean. Ya nada más necesitamos aquí los broches. Los broches son muy sencillitos realmente. Igual no me voy a meter en cuestión del mecanismo ni nada de eso. Vamos a dibujar un broche. Creo que lo voy a dibujar primero. ¿En dónde lo dibujo? Yo creo que en diferentes vistas lo debo de dibujar, ¿no? Voy a hacer una línea recta. Aquí. Esta línea es más grande que mis correas. Entonces la voy a hacer como de 2.5. Déjenme ver. Voy a ver si está correcto o es más. Es más, miren, lo voy a hacer de 2.8 lo voy a hacer. 2.8. Déjenme ver aquí qué estoy haciendo. 2.8. No, 2.8. Aquí. Ok. Y esto voy a hacer un arco de esta manera. Inicio en este fin. El largo de este es como de 3.5. Lo voy a poner hacia acá abajo. Y le voy a dar una curvatura así. ¿Para qué? Voy a hacer un barrido por un carril. Este es el carril, esta es la curva. Acepto. Aquí voy a regresar a la vista en sombreado. Vean. Y a partir de aquí tenemos una línea que vaya desde aquí hacia acá abajo. Este es como de punto 5. Esta línea también la voy a poner del otro lado. Vamos a copiar desde aquí hacia acá. Voy a hacer dos barridos. Carril, curva, acepto y hago lo mismo de este lado. Repito comando, carril, vamos a ver, carril y curva, acepto. Ok. Déjenme ver si no era más largo. Creo que lo hice de 3.5. Yo creo que sí era más largo. Déjenme medirlo. Porque lo veo un poco corto. No, sí, 3.5 está bien. Perfecto. Esta entidad la voy a unir. Voy a hacer un join de este y de este. Acepto. Y también lo voy a seleccionar. Y en esta vista tiene un pequeño corte. Vamos a hacer una línea. Igual puedo referenciar, pero no lo voy a hacer en este momento. Así. 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 Así y así. Y lo voy a reflejar. Vamos a ver si nos queda bien desde la parte media. Probablemente así nos quede bien. Y lo seleccionamos. Vamos a trimear aquí. Trimea. Ajá. Ajá. También trimea aquí y aquí. Ok, este está doble. Lo voy a seleccionar y lo voy a poner más o menos en donde acaba la parte de arriba. Igual si lo quiero rotar, lo puedo rotar, ¿no? Está aquí. Transformar, rotar, lo puedo llevar hacia acá. Así. Igual ahí lo puedo poner exactamente. Déjenme ver la otra parte. No está doble está doble el otro. Vean. Este es diferente. Esto de aquí ya lo podemos suprimir, ¿no? Son las líneas que ocupé para hacer esta pieza. Y la vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Vamos a hacer una línea. Déjenme ver de qué lado lo estoy viendo. Ok. Aquí vamos a hacer una línea de 2.9. ¿Así? Hacia arriba le vamos a dar punto 6. Punto 6. Más o menos. Punto 8 le vamos a dar punto 8. Así. Luego punto 5. Enter, pero con un ángulo de 45. Y lo vamos a llevar hacia acá. Hacia arriba le vamos a dar 2.5. A ver, 2.5. Hacia arriba. Ahí está. Acepto. Esta entidad la vamos a explotar un tanto. O una vez, no un tanto, porque si se explota, se explota. Y realmente no se llama explode, se llama descomponer. Voy a hacer aquí un reflejo. Aquí, desde la parte media hacia arriba.
y ahí voy a unir con una polilínea. Esto es a ojo de buen cubero, bueno, al menos así decimos en México, es a tanteo, calculando nada más. Esto lo voy a unir y con este voy a hacer igualmente una extrusión. Vamos a poner aquí both sides, ¿no? De 0.1. Acepto. Y este lo voy a curvar un poco, está un poco curvado. Vamos a hacer un bend también. Vamos a hacer aquí mi bend. Desde la parte media más o menos, hacia una referencia, hacia acá, ambos lados sí, o simétrico sí. Creo que lo estoy haciendo mal. Vamos a ver. Repito mi bend, desde más o menos la parte media hacia acá. Simétrico, es que ya estaba la opción de simétrico en sí y lo cambié a no, ok. Solamente es un poco, ok. Y esta entidad está pegada o está adherida a la parte de aquí abajo. ¿Sí? Y esta de aquí justamente está añadida a la de acá. Lo podemos rotar un poco. Ya vamos a terminar. Para que nos dé la opción de esta entidad hacerle un reflejo. Desde por aquí hacia acá. Y lo vamos a rotar desde aquí hacia acá, hacia acá. Igual podemos hacer ahí las ecuaciones correspondientes para... aquí igual tiene unos pequeños pernos. Transformar, rotar, para que parezca que embona, ¿no? O sea, tal vez lo pongo por ahí, también lo voy a rotar. Por allí estaría bien, tal vez. Y de esta manera interpretamos nuestro broche. Repito, si quieres colocar ahí los pernos, es muy sencillo, ¿no? Nada más que, como lo estamos haciendo manualmente, pues sería también manualmente. Vamos a poner aquí un pequeño... De hecho, tienen como una pequeña tubería. Algo así, pero obviamente aquí lo voy a hacer más pequeño porque está muy grande, ¿no? Escalar en un D. Vamos a hacer escalar de aquí hacia acá, hacia acá. Vamos a ver. Está todavía muy grande, es que no alcanzo a ver bien. Ok, y también lo voy a hacer de este lado hacia acá, ¿no? Ok, algo así, ¿no? Ya nada más lo debemos de colocar por ahí donde está la intersección. Eso en cada uno de estos segmentos. De hecho aquí se ve un poco raro. Era un poquito más pequeño o no está bien puesto. Vamos a ver. Lo selecciono. Inverse Selection and Hide. Y vamos a ver qué está sucediendo. Ok. Creo que lo voy a hacer un poquito más pequeño. No calculé bien ahí alguna cosilla. Pero va por dentro nada más. Así, exactamente. Igual si el otro lo quiero hacer más pequeño, lo puedo hacer más pequeño. Y creo que ya hemos terminado. Al menos la parte del modelado. Vean, así está este modelo de aquí. Chequen. Y lo necesitamos así en capas. Lo que hice yo es generar una capa nueva. La voy a poner, no sé, de color rosa. También lo que vamos a hacer es que las entidades de aquí en medio las vamos a seleccionar. O las de la orilla, déjenme ver. Las de la orilla las vamos a seleccionar. Todas estas de aquí, si me hace falta una ahorita lo pongo. Y los vamos a cambiar de capa a una capa, en este caso lo hice de color rosa. Cambiar capa de objeto junto con todo esto, ¿no? Vamos a ver. Cambiar capa de objeto, ¿para qué? Para que tengan diferente color, si es que así lo decido yo, ¿no? Vamos a ver, me faltan aquí algunas. Recuerda dejar tu like si te ha agradado este video. También checa más o menos en qué tiempo lo estoy generando. Vamos a ver, creo que ya, ¿no? Aquí faltan algunos. Tal vez. O sea, todo lo que quieras que sea de un color diferente, cámbialo a una capa diferente, o sea, de diferente color, para que sea más fácil en la parte de renderizado, vean. Ok, aquí tenemos esta entidad, algo moví, no creo que está bien ahí. Vamos a ver qué tal se ve esto en un modo render. Vean, voy a borrar esto ya no lo ocupo por el momento. Voy a centrar aquí y creo que voy a hacer un turntable para que vean este reloj. Voy a ver cuánto nos hemos tardado. Este rato fueron media hora y ahorita 22 minutos. Son 52 minutos en hacer esto, vean. Creo que está bastante bien. Repito, sí es solamente para pantalla. Ya la cuestión técnica de hacerlo con medidas perfectas ya sería mucho más tiempo, ¿no?
Pero creo que está bien, bastante bien, 52 minutos. No sé en cuánto, si lo edite, le corte algunos pedacitos donde se escucha ruido, donde sin querer me trabé o algo por el estilo. Pero alrededor de 49, 50 minutos va a estar este video. Considero, repito, que está bastante bien este tiempo. De este creo que sí voy a hacer renderizado. También si te quieres ahorrar toda esta parte, todos los modelos que tú ves que yo subo los tengo a la venta, absolutamente todos. Hay algunos incluso que he regalado, pero esos están en su determinado video, ¿no? Y bueno, espero cualquier crítica, está bastante bien. Si tú dices, ¿sabes qué? Fue mucho tiempo, fue muy poquito tiempo, bueno, no muy poquito tiempo, sino está bien y que necesitas que me explaye un poquito más, que te explique un poquito más de por qué hago esto, por qué hago lo otro, está bastante bien. Puedes comentármelo. Si te ha gustado, por favor, apoya el video con un like. Este es el primero, es la prueba de este nuevo formato. Si no te ha gustado, igual coméntame. Tal vez si no le agrada a mucha gente y quieren videos más rápidos, coméntamelo también por ahí. Deja tu like, suscríbete. Hacemos modelado de todo tipo, menos de animación. No hacemos personajes. Hace tiempo hice de arquitectura, pero tienen muy poquito apoyo. El primero tuvo un poquito más, que fue cómo hacer una escalera de caracol paso a paso. No importa tus escalones, no importa la altura, no importa nada absolutamente. Pero tenemos de joyería, tenemos de mobiliario. Tengo pensado, yo creo que el siguiente ejercicio va a ser un poquito más fácil y va a ser cómo modelar la casa de un perrito, pero que ese modelo te sirva para que si quieres esa casa la vayas a construir. ¿A qué me refiero? Que vamos a sacar también los cortes láser, o sea, se va a poder construir eso. Es un ejercicio que hice con un alumno hace como 8 meses, que vendía, tenía CNC y se dedicaba a varias cosillas por ahí. A mí me gustaría hacer ese, y también te repito, si quieres que modele algo en específico, coméntamelo, ya sean en las publicaciones que tengo en Facebook, en mi página de Facebook, aquí en la caja de comentarios, perdón, de aquí de YouTube. También, si no te gustó, dime por qué no te gustó. Recuerda que lo estoy haciendo a mano. También, si quieres que haga algunos ejercicios donde calquemos, puedo hacer alguno que otro. No me gusta calcar, no te voy a mentir, pero lo puedo llegar a hacer. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda que mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Nos vemos en la próxima, espero que te haya gustado. Hasta luego. The name Roxas, and the number 13 were all I had. Who the people around me were